Mis amados hermanos, mis amadas, eh, hemos estado viendo el capítulo 1 y 2 del libro de Miqueas, pero es necesario, creemos que recordemos algunos conceptos que hemos estado enseñando y que dicen relación con lo que se conoce como la justicia retributiva y también la justicia restaurativa, que es el tema que nosotros queremos desarrollar a través del estudio del libro de Miqueas. El capítulo 1 al 5 nos habla de la justicia que llamamos justicia retributiva y el capítulo 6 y 7 nos habla de la justicia restaurativa. La justicia es un atributo de Dios por el cual Él obra sobre el hombre, sobre su creación, para mostrarnos el castigo por el pecado y también mostrarnos su misericordia. Recordemos que hemos llamado a este curso en Miqueas pacto, justicia y misericordia. Es decir, el pacto involucra los conceptos de justicia referido al castigo, vamos a entender, y también la justicia, que es la justicia restaurativa, que es la misericordia del Señor. La justicia es una, la misericordia es una, pero la forma de actuar es la que nosotros estamos viendo a través del libro de Miqueas. A través de la justicia retributiva del capítulo 1 al 5, vemos como Dios es quien castiga a su pueblo por su grave pecado. Y hay consecuencias en ofender al Dios verdadero, al Dios de Abraham, al Dios del pacto, por no respetar la ley dada al pueblo, la ley de Dios, y nos muestra la muerte y la enemistad contra Dios. La respuesta al castigo frente al pecado, eh, en razón del cumplimiento o incumplimiento del pacto violentado por su pueblo, trae consecuencias de castigo. Pero junto a ella está la redención en los posteriores tiempos y la llegada del Rey, según veremos en el capítulo 4 y 5. Capítulo 1 nos habla del castigo, el capítulo 2 nos hablemos jurisdiccionalmente de los cargos, las ofensas, el capítulo 3 nos va a hablar de quiénes son los responsables directos de este castigo, el capítulo 4 nos va a hablar de la redención, y el capítulo 5 del rey o soberano que ejecutará el castigo, quien pondrá en práctica o en ejecución la justicia retributiva. Es decir, hay una respuesta como una causa y efecto a lo que sea al pecado, al daño que se ha ocasionado, a la ofensa, hay una respuesta de castigo. Pero la segunda parte del libro de Miqueas nos habla sobre la justicia restaurativa, y que también es conocida por la iglesia, por los creyentes. Normalmente nosotros conocemos primer tipo de justicia, la retributiva. Se retribuye, se devuelve el castigo, hay un precio. El precio el pecado el precio o la paga del pecado es la muerte, el precio del pecado es la muerte. Así lo enseña Romanos. Pero también la Biblia nos enseña otro estándar de justicia u otro aspecto de la justicia de Dios que se llama justicia restaurativa. Y este tipo de justicia también es conocido por la iglesia y nos dice donde Dios se presenta frente a frente a su pueblo, donde Él nos muestra que éste debe necesariamente reconocer su pecado y su condición de pecador, verá las consecuencias y las vive, donde Dios obra en favor del arrepentimiento que ha ofendido al Dios verdadero y necesita de su misericordia, y Él responderá cumpliendo el pacto, también como muestra de su misericordia. El Señor Jesús nos habla, hemos estado viendo durante este año, el año pasado también, parte del año pasado, el Evangelio de Marcos, que nos habla de el arrepentimiento, confesar los pecados y arrepentidos de los mismos. Eso es lo que enseña el Señor Jesús. En Mateo 18 también nos habla, si tu hermano peca contra ti, ve y habla con tu hermano. Si no te escucha, dice Mateo 18, ve con otro hermano, uno o más o dos hermanos, para que siendo testigos, ellos escuchen y vean qué es lo que ocurre. Y se han llamado el hermano a la reconciliación. Si tu hermano no te escucha,
no te oye, incluso ponlo a la congregación y tenlo por publicano, tenlo por gentil, es donde enseña la palabra. No dice que lo desprecies, sino que tenlo alejado de ti, porque él no está viviendo el verdadero evangelio de la reconciliación. Así vemos como ambos aspectos, la vida de la misericordia y la justicia, se viven también dentro de la iglesia, dentro del conocimiento de la Biblia. Y esto nos muestra nuestra división del libro de Miqueas, que hemos señalado, del capítulo 1 al 5 y capítulo 6 al 7, en relación al concepto de justicia de Dios. Y pensamos por eso que es necesario explayarnos más en este atributo comunicable de Dios. Se llaman atributos comunicables aquellos que pertenecen a Dios, pero son entregados a su pueblo, para que el pueblo también goce de estos atributos. Por ejemplo, el atributo de la justicia. Existen atributos que no son comunicables, por ejemplo, el atributo de la inmutabilidad, Dios no cambia, de la eternidad, aun cuando muchas veces uno podría decir que también es comunicable desde el punto de vista cuando uno recibe al Señor, también vive la eternidad del Señor, pero Dios existe desde siempre, ya, desde la eternidad hasta la eternidad, ¿ya? Entonces, por eso son algunos comunicables y otros no comunicables. Volvamos un poquito atrás, la justicia de Dios y la razón de la división del libro que exponemos. El profeta Miqueas nos presenta la justicia de Dios desde varios aspectos del mismo atributo. La justicia ahora, hay otros aspectos, por ejemplo, lo que nosotros llamamos justicia orgánica. Esto significa que es la identificación de la justicia con quién y el lugar que se le imparte. ¿Y qué es lo que significa esto? Por ejemplo, uno dice, voy a ir a los tribunales de justicia, en nuestro lenguaje común, o nos vemos en los tribunales, o mi caso se está viendo en los juzgados, sean de distinta naturaleza, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno piensa de esa manera, se habla de una justicia orgánica, de la persona que la ejerce, el juez, y también el lugar donde se la imparte. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en el capítulo 1 y 2, capítulo 1, versículo 2 de Miqueas, donde la justicia de Dios se relaciona con los cielos y la tierra, como testigos. Es el lugar de su trono donde Dios aplicará justicia en los cielos y descenderá a la tierra. En igual sentido, el Salmo 45:6 nos dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. ¿Se dan cuenta? Ahí hay un concepto orgánico de lo que es la justicia. El juez es Dios, el lugar de la justicia, los cielos. Y ese Dios eterno y que aplica para siempre su justicia y que desciende a la tierra para aplicarla. También podemos ver la justicia como sinónimo de castigo de Dios. En Miqueas 6:9 dice, la voz de Jehová clama a la ciudad. Es sabio temer a tu nombre, prestad atención ¿a qué? Al castigo. ¿Y a quién lo establece? ¿A quién lo establece? Prestad atención al castigo y a quién lo establece, en Miqueas 6:9. Acá vemos una similitud, una asociación entre castigo y la justicia aplicada por quién? Por Dios, por Jehová. Aquí en este caso, prestad atención al castigo. Y el castigo decimos, por ejemplo, cuando una persona cometió un delito y se le sanciona, nosotros decimos se hizo justicia, se aplicó justicia. O cuando las personas buscamos que algo se solucione, decimos espero que se haga justicia. ¿Recuerdan esas frases? Son muy comunes en nosotros, pero en una forma racional, ordenada, se refiere precisamente a la similitud o a la asimilación, mejor dicho, entre el castigo y justicia. Prestad atención aquí al castigo, prestad atención aquí a la justicia y a quién lo establece, el juez, el soberano, a Dios. También hemos hablado también de la justicia retributiva. Y ese es el mal que se aplica a alguien como contraprestación al daño que ha cometido. Se le retribuye como un mal con otro mal. El castigo o la pena, con un valor intrínseco, aparece como reparadora del daño. Y en ella hay proporcionalidad entre el hecho dañoso y el castigo impuesto.
no se la considera como preventiva ni ejemplarizadora, sino como un acto de justicia en sí mismo, sin mirar los resultados que se obtengan de aplicar el castigo. No es un acto de venganza tampoco, sino que se dirige únicamente a la infracción involucrada. Tiene límites inherentes. No es venganza ni busca placer en el sufrimiento del infractor y emplea normas antes claramente definidas en el pacto de Dios. Por ejemplo, antes de entrar al mismo pacto de Dios, para ilustrar un poco la figura, la gente, por ejemplo, pide pena de muerte a aquellos que matan y a los violadores. Siempre escuchamos eso en las noticias. No, deberían matarlo, deberían fusilarlo. Es un acto que pensamos de esa manera satisfacer el daño, ¿ya? Las personas no me quedo contento si él no sufre el mismo daño que yo he sufrido. Son expresiones que escuchamos y que podemos, más de alguna vez, la hemos usado, digamos, ¿ya? Yo no voy a descansar hasta que se haga justicia y de la misma manera que yo he sufrido, quiero que el otro sufra. Son expresiones que hablan de una justicia retributiva, de una devolución al castigo, como castigo a lo que se ha realizado. Ahora, bíblicamente, la pena es de la misma naturaleza que el delito. Hay una equivalencia y esto está establecido en lo que se llama la ley del talión. Ustedes y yo hemos escuchado muchas veces la ley del talión. La ley es una expresión latina, es lex talionis se escribe y se pronuncia, que es la ley del talión, que es la ley de la igualdad o de la equivalencia. Es un principio de la justicia retributiva que indica que cuando una persona inflige a otra un daño, debe recibir exactamente el mismo daño que ha causado. En ella se busca una proporcionalidad entre el daño recibido en un crimen y el daño producido en el castigo, siendo así también un límite a la venganza. No se desata la venganza si me golpean, yo no mato, sino que el límite es si me golpean, yo golpeo, ojo por ojo, diente por diente. Y el origen etimológico de la palabra talión, vuelvo a insistir, no es una palabra que esté recogida en la Biblia, pero sí usada, se halla en la palabra talis o tale, que significa idéntico. Es decir, nuevamente, ojo por ojo, diente por diente. Puesto que esta frase aparece en la Biblia, pero no es el nombre dado a esta ley. En la ley mosaica, la ley de Moisés, se encuentran asentados los principios de la ley del talión en varias oportunidades. Por ejemplo, en Éxodo 21, lo voy a buscar ahora, en Éxodo 21, versículos 23 al 25, dice así la palabra. Éxodo 21, del 23 al 25. Mas si hubiere muerte, entonces pagará vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Lo repito. Esto está en el contexto de las riñas, de los golpes, de las peleas. Y dice, más si hubiere muerte, entonces pagará vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. También en Levítico 24, versículos 18 al 20. Veamos lo que nos dice Levítico 24. ¿Lo leo, pastor? Ya, hermanita, gracias. El que hiere a Levítico, algún animal ha de restituirlo animal por animal, y el que causare lesión en su prójimo, según hizo así, le sea hecho, rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. El que hiere algún animal a restituirlo, más el que hiere de muerte a un hombre que muera. ¿te dan cuenta lo que nos enseña? Manita, vemos Deuteronomio 19, 21, por favor.
El que lo encuentra, por favor, lo puede leer. Y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Miren, qué fuerte, no le compadecerás. O sea, no te compadezca al momento de aplicar justicia. Es lo que es. Se dan cuenta que no es venganza, pero tampoco significa misericordia ni compasión, sino que hay que aplicarla porque es una ley objetiva. Hoy día en los campos se aplica mucho esto. Si, por ejemplo, un perro mata a una gallina, el dueño de la gallina, del perro, tiene que reponer la gallina que fue muerta. No es una, no, ya, total, se murió, no. Hay una ley implícita, que es esta ley del talión que estamos hablando. Y qué interesante este versículo del Deuteronomio 19:21 cuando dice, no te compadecerás, ojo por ojo, diente por diente, herida por herida, muerte por muerte. No, cuando tengas que aplicarlo, no te pongas a dudar, está diciendo. Históricamente, la ley del talión, posteriormente, la enseñanza del Talmud, el Talmud es la enseñanza de los sabios rabínicos, la convirtió en una compensación económica. Derivaron de la Biblia a una compensación económica que se entregaba al injuriado y que debe ser pagada por quien cometía el delito. Por ejemplo, ya no era diente por diente, sino era diente por tantas monedas de oro o de plata o dinero. De esta manera se fue suavizando la aplicación de la misma ley. Ahora también hay que señalar, busquen Mateo 5, 38, 39, que es lo que nos dice. Mateo 5, 38, 39, el llamado Sermón del Monte. Que lo encuentra, por favor, lo lee. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que le hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y Claro. al que quiere ponerte a pleito y quitarte la única, déjale también la capa. Miren, no, aquí el Señor va mucho, hace una escalada, va mucho más allá de lo que la ley del... Aquí hace una enseñanza más profunda, dice. Él enseña sobre el perdón y la misericordia. Que lo que apunta ya no es la aplicación fría, sino que ahora está apuntando a la misericordia y el perdón. Avancemos un poquito para ir comprendiendo más. En la Biblia es Dios el rey y juez responsable de identificar el pecado. Él es quien dicta sentencia y decreta el castigo, con el fin último de restablecer el pacto y la justicia. Una justicia de tipo retributiva consiste en dar a cada uno según sus obras. Este tipo de proceso judicial está marcadamente punitivo o de castigo, en el que Dios juzga al culpable, lo castiga y salva o libera al inocente. Y se le denomina Mishpat, M-I-S-P-A-T, Mishpat. Y según un teólogo, Schocker, la palabra hebrea que más se utiliza para significar el campo judicial es Mishpat. Mishpat. El Mishpat es la aplicación de un proceso judicial. Y para poder comprender el desarrollo del proceso del Mishpat, este se expresa generalmente en el siguiente esquema. El esquema es el siguiente. Dios en el rol de Señor y soberano actúa en calidad de rey y juez. Recordemos que no hay una separación de poderes como nosotros la razonamos hoy en día. El rey era juez cuando él dictaba sentencia y seguía siendo el rey. Hoy en día nos suena fuerte pensar que el rey o el soberano o el presidente va a ser el que va a dictar justicia. Preferimos que haya un tribunal independiente, autónomo. Pero aquí en la ley judía, en Mishpat, Dios actúa en calidad de rey y juez. Vean lo que dice Miqueas 1, versículos 1 y 2. Quien lo encuentre, por favor, lo puede leer, por favor. Miqueas, capítulo 1, versículos 1 y 2.
Palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Oíd, pueblos todos, está atenta tierra y cuanto hay en ti. Y Jehová el Señor el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. Ya, ahí vemos quién es el rey y quién es el juez. Es el mismo Dios. Y veamos 4:3, Miqueas 4:3, capítulo 4, versículo 3. ¿Lo encontraron? Sí, pastor, dice, Él juzgará entre muchos pueblos y enjuiciará a naciones poderosas y lejanas. Entonces forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Así es, amén. Cuando dice, y él juzgará, se refiere a Dios. El profeta en nombre de Dios, en ambos casos, tiene el nombre, utiliza el nombre de Dios, usa el nombre de Dios porque tiene la responsabilidad de convocar a la audiencia. Y por eso comienza estos pasajes diciendo, así dice el Señor, escuchen la palabra del Señor, escuchen la palabra de Dios. Es decir, se establece en el Mishpat al juez, quien va a ejercer la justicia, quien va a dictar su justicia. También en el Mishpat podemos ver la acusación. Hay un acusado y un acusador. El acusado o el victimario es el responsable de un delito, el responsable del pecado respecto a quien Dios se dirige. Y el profeta tiene la responsabilidad, en el nombre de Dios, de cualificar, es decir, calificar y denunciar las transgresiones como delito o pecado. Veamos lo que nos dice Miqueas 1:5. Si lo encuentra, lo lee, por favor. Miqueas 1:5. Todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? ¿Ya? Y veamos ahora Miqueas, capítulo 6, versículos 10 al 12. Miqueas, capítulo 6, versículos 10 al 12. ¿Hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable? ¿Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas? Sus ricos se colmaron de rapiña y sus moradores hablan mentira, y su lengua es engañosa en su boca. Ya, ahí vemos al imputado. Aquí vemos los cargos o las razones del delito o del pecado, que en definitiva significan la violación del pacto y de la ley. Ahora, después de esto, está el juez, están los cargos, un destinatario de estos cargos. Vienen ahora, ¿quiénes van a recibir estos cargos? Hay dos tipos de destinatarios en el Mishpat. El juicio tiene dos tipos de destinatarios. Hay destinatarios individuales y destinatarios colectivos. Veamos los individuales, a modo de ejemplo, que está dirigido a reyes de Israel o a extranjeros. Por ejemplo, en Miqueas 2:6 al 11. Veamos Miqueas 2, capítulos 6 al 11. No profeticéis, dicen a los que profetizan. No les profeticen porque no les alcanzará vergüenza. Tú que te dices casa de Jacob, ¿se ha cortado el espíritu de Jehová? ¿Son estas sus obras?
¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? El que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo, de sobre el vestido quitasteis las capas atrevidamente a los que pasaban como adversarios de guerra. A las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de las casas que eran su delicia. A sus niños quitasteis mi perpetua alabanza. Levantaos y andad, porque no es este el lugar de reposo, pues está contaminado, corrompido grandemente. Si alguno andando con espíritu de falsedad mintiere diciendo, yo te profetizaré de vino y de sidra, este tal será el profeta de este pueblo. Amén. Veamos ahora Miqueas 2 del versículo 1 al 5. Ahora vamos a ver grupos sociales, a personajes de grupos sociales. Miqueas capítulo 2, versículos del 1 al 5. Hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su poder, perdón, porque tienen en su mano el poder. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí, yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. En aquel tiempo levantarán sobre vosotros refrán, y se hará endecha de lamentación, diciendo, del todo fuimos destruidos, él ha cambiado la porción de mi pueblo. ¿Cómo nos quitó nuestros campos? Los repartió a otros. Por tanto, no habrá quien suerte reparta heredades en la congregación de Jehová. En cuenta aquí ahora hay grupos sociales, personajes, hemos leído a los profetas, falsos profetas, hay falsos sacerdotes, Miqueas 3:11, diversos grupos sociales, pero también hay colectivos. Por ejemplo, busquemos en Oseas, el capítulo 4, versículo 1 al 3. Este otro profeta, pero contemporáneo también a Miqueas. Oseas 4, del 1 al 3. Quien lo encuentre, por favor, lo lee. Ahí veremos cómo aquí es la nación de Israel donde está dirigido este reproche. ¿Alguien lo encontró? O sea, Pastores Oseas del 1 4, al 3, no, 4 versículos 1 al 3. Capítulo ¿sí? 4, versículos 1 al 3. O sea, Oí palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová perdón, se dan cuenta, hijos de Israel. Ahora es un colectivo esto. El pueblo es una nación Israel. Siga leyendo, hermanito, por favor. oí palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo. Aún los peces del mar morirán. Claro. Ahí vemos cómo Dios ahora se dirige su reproche a las naciones. Las naciones son la nación de Israel, la pecadora. Vamos a avanzar un poquito más en el Mishpat, viendo que también hay un anuncio de castigo, como hemos estado escuchando. El profeta, aquí está involucrado el profeta como mensajero, y también están involucrados el juez, el victimario y la víctima, donde cada uno actúa en su rol. El último pasaje que nos leyó nuestra hermana describe eso, describe el victimario que es Israel, el juez que es Dios, el profeta que anuncia y la víctima que es el pueblo del Señor, y que también a veces también puede ser el Señor mismo, el víctima de las ofensas. Y vemos como Dios, el rey y juez,
Él es el responsable de dictar la sentencia. El profeta es el responsable de anunciar los cargos y el castigo. Y el victimario y la víctima, ambos son responsables de escuchar la sentencia. La sentencia no se dicta solamente al victimario, sino que también la víctima debe escuchar es responsable de escuchar la sentencia. Y el decreto condenatorio no se preocupa por el después de, es decir, salvo que quiera corroborar el cumplimiento de la justicia de Dios, sino que la voz se escucha en la voz de Dios a través del profeta, donde el victimario tiene la responsabilidad de enderezar el camino del pacto y la justicia. La voz del pueblo víctima suele permanecer en silencio, porque tanto Dios como el profeta asumen su identidad y su causa como sus representantes. Es decir, Dios es ofendido por los pecados que hay en contra de su pueblo. Dios también es ofendido directamente, pero en muchos casos la víctima no tiene responsabilidad, solo es receptor de una sentencia que pretende resarcir los daños causados. Y el profeta es el llamado, es el vocero para anunciar los cargos, como vemos en el capítulo 2 de Miqueas, y el castigo, como vemos en el capítulo 4 y en el. La voz se escucha, es Dios a través de la voz de Dios hablando a través del profeta. Es el profeta el mensajero. Recordemos eso, que es la palabra de Dios la que es hablada por el profeta. Como conclusión del Mishpat, el profeta termina normalmente con expresiones como así dice el Señor, oráculo del Señor, o dice el Señor. Este juicio profético tiene como Mishpat, como hemos anticipado, y se asemeja mucho en el actual sistema judicial, en lo que se reconoce como una justicia retributiva o punitiva, como hemos ido mencionando, en la cual se propone una retribución proporcional al daño causado. No sé si le ha quedado claro el tema del Mishpat. Si nosotros vemos, el analizamos, sobre todo en el Oseas, en el ejemplo de Oseas, oí pueblo de Israel. El pueblo de Israel es el ofensor, Dios es el ofendido, y el castigo está porque han violentado el pacto o la ley. Y quien habla es el profeta. Ahora, si existe también lo que se conoce por otro tipo de justicia, la justicia restauradora o restaurativa. Y este modelo de justicia busca la reconciliación y la restauración de las relaciones rotas. Y se conoce como RIP, R-I-B, RIP. No como el Mishpat es un juicio, el RIP es una reconciliación. A diferencia de la justicia punitiva o retributiva, que se centra en castigar al infractor, la justicia restauradora o restaurativa busca sanar a todas las partes involucradas. En el caso por parte de Dios, en Miqueas, en sus capítulos 6 y 7, es un proceso que fomenta el arrepentimiento, el perdón y la reconciliación, solo permitidos bajo la soberanía y misericordia suya. Es Él, es decir, Dios, quien busca sanar a su pueblo de su pecado, donde la víctima, que es Dios, tiene la responsabilidad de favorecer la reconciliación con el victimario. Ejemplos, hay muchos ejemplos en la Biblia de RIP, o cómo Dios aborda la justicia y la restauración. Por ejemplo, un día lo mencionábamos, el perdón de José a sus hermanos en el Antiguo Testamento. José perdona a sus hermanos. Si hubiéramos estado en un esquema de Mishpat, los hermanos tendrían que haber sido condenados a la esclavitud o a la muerte por el daño sufrido por José. Pero en el RIP se promueve la reconciliación, el perdón. Pero esto no significa que no se digan las cosas. Significa que se enfrenta el problema y se muestra el daño y se promueve el arrepentimiento y el perdón y la reconciliación. En el Nuevo Testamento vemos, por ejemplo, el amor incondicional de Jesús hacia los pecadores,
quien en un acto de amor y misericordia murió en la horrible cruz en razón de nuestros pecados. Así nos muestra un camino hacia la reconciliación y la restauración. Y podemos poner un ejemplo muy directo, el ejemplo de la parábola del hijo pródigo. Hay un autor que se llama José Agustín Monroy que nos explica y analiza el RIP diciendo que es un litigio o pleito bilateral y busca como resultado final la reconciliación entre la víctima y el victimario. La palabra RIP también significa litigio, contienda o pleito, pero la innovación con respecto al mishpat es que la relativiza la presencia de un tercero como árbitro. Es decir, ya no hay un juez, sino que los actores en conflicto los que se enfrentan, pero quienes deben de buscar caminos de reconciliación. Es el restablecimiento de la justicia entre víctima y victimario. De esta manera se busca ser pacificadores, se busca la paz entre las partes. El RIP también tiene una estructura, tal como el Mishpat, el RIP tiene una estructura, que es la siguiente. Una introducción en la cual el profeta convoca a la audiencia a escuchar. A diferencia del Mishpat, Dios no es presentado como juez, sino parte como un litigio bilateral. Si nosotros vemos el capítulo 6:2 de Miqueas, perdón, 6:1 y 2 de Miqueas. No sé si lo pueden leer. Mejor leamos del capítulo Miqueas, capítulo 6, versículos 1 al 3, para quedar más clara la idea. No sé si lo puede leer alguien. Miqueas, capítulo 6, versículos 1 al 3. No sé si alguien lo encontró. Sí, Miqueas del 1 al 6, ¿sí? Capítulo 6, versículos 1 al 3. Del 1 al 3. Oigan ahora lo que dice el Señor. Levántate, litiga con los montes, y oigan las colinas tu voz. Oigan montes la acusación del Señor, y ustedes perdurables cimientos de la tierra, porque el Señor tiene litigio contra su pueblo, y con Israel entablará juicio. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Respóndeme. ¿Te das cuenta la pregunta del Señor? El Señor como que Dios es soberano, pero aquí le pregunta al pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿Qué te he hecho? Que responde contra mí. No te escudes, sino dímelo a mí. No es desafiante, pero sí es una forma de mostrar el conflicto y el litigio bilateral entre Dios y su pueblo. El Mishpat también tiene una acusación y opera de la siguiente manera. Eh, la víctima acusa representando al victimario su conducta, le recuerda sus pecados y lo más importante, le ofrece su perdón. Si alguien puede leer, por favor, Isaías capítulo 1, versículos 2 al 9. Isaías capítulo 1, versículos 2 al 9. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros,
y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño como Sodoma, fuéramos y semejantes a Gomorra. A la acusación. La víctima, Dios, en este caso, acusa representando al victimario su conducta, le recuerda sus pecados y lo más importante, le ofrece su perdón. En ocasiones los profetas dejan ver el dolor del corazón que siente el acusador frente al acusado. En esta bilateralidad, el dolor que siente. En el RIF, la acusación busca conmover y tocar el corazón del otro, procurando su conversión. Por esto la víctima pasa, a pesar de presentar pruebas basadas siempre en la verdad, confía más en los argumentos de corazón para lograr que el victimario reconozca su delito, su pecado. Mientras que en el Mishpat, la víctima centra su atención en el juez y en las pruebas, desconociendo o incluso despreciando al victimario. Pero en el RIF, la víctima dirige su atención al victimario con el fin de convencerlo para que admita su error, confiese su culpa y muestre signos de arrepentimiento y reconciliación. El objetivo de la víctima no es derrotar y vencer al victimario, sino convencerlo de lo que ha hecho. Estás mal, tienes que cambiar, me has dañado, espero tu arrepentimiento. En esta etapa la palabra juega un papel fundamental, una palabra que debe ser firme, franca, paciente y sabia para manejar la posible testaudez y orgullo del victimario. Una mala palabra puede alterar la relación y llevar al victimario a responder con palabras mentirosas y violentas. ¿Te das cuenta? A veces el victimario se coloca en una posición de defensa. Se hace me acordé, aquí en Chile decimos se hace la víctima. Hay una señora que se hace la víctima, ¿se acuerdan? Se hace la víctima. El victimario, en lugar de reconocer su pecado, responde con palabras mentirosas y violentas. Pero por eso hay que saber manejar la testadurez, la posible testadurez y orgullo del victimario. El acusado tiene dos posibilidades. En el RIP, no reconocer la culpa o reconocer humildemente la verdad y confesar la culpa. El Mishpat, una vez el acusado admite su culpa, el juez pasa a emitir una sentencia de condena. En el RIP, la confesión le abre las puertas al perdón total. El victimario tiene la oportunidad de salvar su vida si después de escuchar la acusación, la acepta, confiesa su culpa, cuenta la verdad de los hechos y pide sincero perdón. Esa es la actitud que vemos nosotros, por ejemplo, en el hijo pródigo. Nos habla del RIF. En Lucas 15:21 dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Ese es se le derrumban sus argumentos, se derrumban su alocada vida, sus mentiras se caen y él pide perdón. Existen en la Biblia diversos gestos penitenciales a través de los cuales la víctima expresa su arrepentimiento. El ayuno, los sacrificios, vestirse de cilicio, por ejemplo. Sin embargo, para los profetas, lo más importante es la sinceridad de la confesión, la verdad del arrepentimiento y el compromiso a actuar justamente. Un ejemplo claro es el de Zaqueo, a quien además de confesar que ha robado a los pobres, les devolverá el doble de lo robado. En el RIP vemos también la reconciliación, y ese es el objetivo del RIP, que se concreta cuando el perdón es conjuntamente concedido por la víctima y aceptado por el victimario. Sin reconciliación no hay RIP. Ambos, tanto el Mishpat como el RIP, representan el camino a la justicia. Hay que mencionar que en ningún momento la víctima es obligada a otorgar el perdón, ni en el Mishpat, ni en el Mishpat, ni en el RIP. Ninguna ley lo obliga. El perdón es una concesión de la víctima.
No se pretende olvidar lo que pasó, sino restablecer la justicia en las relaciones interpersonales, desde actitudes y compromisos distintos. Ahora la profecía muestra a Dios como el ejemplo por excelencia del amor y la misericordia con el acusado transgresor cuando existen verdaderos signos de arrepentimiento. En Deuteronomio, en Miqueas 7, capítulo 7, versículos 18 al 20, dice Miqueas 7, si alguien lo puede ubicar, por favor, versículos 18 al 20. Dice, ¿qué Dios hay como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros, eliminará nuestras iniquidades. Sí, arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados. Otorgarás a Jacob la verdad y a Abraham la misericordia, las cuales juraste a nuestros padres desde los días de antaño. Amén. Amén. ¿Se dan cuenta? Para el profeta, toda experiencia de justicia como reconciliación y armonía no se sostiene con buenas intenciones o promesas inciertas. Siempre debe haber frutos concretos. El producto de la justicia será la paz, nos dice Isaías, por ejemplo. El fruto de la justicia, el producto de la justicia será la paz, el fruto de la justicia, calma y tranquilidad perpetua. Y así, en la lectura que hemos tenido de Miqueas, nos mostrará el aspecto del perdón y la misericordia. Algunos textos podemos encontrar todos los pasos que hemos descrito del RIP. En Miqueas capítulo 6, versículo 1 al 8, que lo invito a leerlo en su casita con calma, pero en la mayoría vamos a encontrar explícitamente la acusación y la reconciliación, mientras que la respuesta al acusado está implícita en las palabras de perdón y reconciliación que Dios pone en la boca del profeta. En estos casos se juntan las respuestas del acusado con la reconciliación. En un texto como el hijo pródigo ocurre lo contrario. Está explícita la respuesta del acusado, del hijo menor, pidiendo perdón, pero la acusación, aunque no está explicitada, porque el autor quiere resaltar el Padre misericordioso, está implícita en la narración que lo demuestra como despilfarrador y mujeriego. Esos son los cargos, pero el Padre no los menciona en forma directa, están implícitos. ¿Pero por qué? Porque el autor, en la parábola, el Señor Jesús, no quiere destacar el pecado de este hombre, sino al Padre misericordioso, en relación que ama a su hijo menor, que escucha, que lo perdona y lo abraza. Los textos bíblicos generalmente responden a estructuras literarias, pero no todas están en el mismo texto, en cada texto. Hemos dicho que en Miqueas 6, del 1 al 8, nos va hablando del litigio entre Dios e Israel, a diferencia del capítulo 2 y 3, que nos habla de cargos y de sujetos que han cometido pecado. Aquí Dios acusa al pueblo de responder mal a todo el bien que él le ha hecho. El pueblo recuerda y reconoce sus rebeldías y propone una compensación a través del culto. Se recuerda en el capítulo 6:6, ¿cómo me presentaré ante Jehová? Pero aquí el Señor nos muestra algo más. Nos dice que el Señor rechaza eso, porque lo que busca Dios es la práctica de la justicia. El versículo 8 de Miqueas, capítulo 6, versículo 8, abre las puertas de la conversión y reconciliación. Están abiertas las puertas para que entre el acusado. Dice así el capítulo 6, 8. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Mis amados hermanos, es esa la diferencia que tenemos entre el Mishpat y Job, o Job, que para que lo tengamos nosotros más presente. De esta manera,
perdón, el RIP, me cambié de autor, el RIP. De esta manera el RIP nos va mostrando el Mishpat y el RIP como estructuras de juicio, para que el Señor obra de ambas maneras, para llamar a su pueblo al arrepentimiento y al perdón. Vamos a concluir siendo la hora, no sé si hay alguna pregunta, alguna... Ya, vamos a concluir, mis amados hermanos, teniendo un momento de oración al Señor. Pastor, disculpe, Hermanita, ¿estas siglas que usó Reed y Pax son siglas de algún idioma o sí, de... son palabras hebreas. Las dos significan Mishpat y Rip. Después tengo que mandar todo el apunte, se los voy a mandar, le ofrezco las gracias, hermanita. No son siglas, son palabras hebreas. Ambas significan juicio, pleito o contienda, pero se utilizan en forma distinta. Son formas de justicia de Dios. Gracias, Ah, hermanita, por la pregunta. ya. Ya. Esto es en hebreo, por si acaso. Estamos hablando ahora en hebreo. Ya, vamos a tener un momento de oración. Les invito, hermanos amados, para orar. Padre bueno, Señor amado, damos gracias, Señor, por este tiempo que nos ha permitido leer su palabra, aprender de ella y poder interiorizarnos, Señor, de su actuar y su obrar en nosotros, Señor, en su pueblo, en su iglesia, en cada uno de nosotros. Le damos gracias, Señor, porque usted nos da entendimiento, nos llena de sabiduría a través de su palabra, Señor, y nos muestra, Señor, cómo su amor y su misericordia es grande para con nosotros. Gracias, Señor, le damos por esta noche. Le pedimos, Señor amado, sus cuidados para esta noche que hará frío, Señor, para que nada falte en el hogar de cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor bueno. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.